Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:17 de la noche, comenzamos la transmisión número 172 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos, por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Recuerden, por favor, ayudarnos con el like, con el pulgar arriba, lo cual nos ayuda muchísimo contra la censura en esta plataforma a través de la difusión de nuestras transmisiones. En esta transmisión, esta noche, vamos a establecer el foco en la situación militar en Kursk, en Pokrovsk y en Bugledar, o dicho de otra manera, en todo el frente de batalla para realizar un análisis de la situación militar en el presente y de sus consecuencias para la guerra, como así también para el liderazgo ucraniano y más concretamente para el presidente de mandato caduco, por cierto, Volodymyr Zelensky. En la portada, por cierto, aparece la palabra fin entre signos de interrogación, porque en nuestra opinión, la situación militar derivada del fracaso en Kursk, como así también del éxito del fracaso ucraniano en la contraofensiva en Kursk, como así también del éxito de la ofensiva rusa en Pokrovsk, van a determinar el fin de Zelensky como presidente de Ucrania, pero también de aquí a poco el fin de la guerra. Por eso la relación entre el análisis de hoy, un análisis militar como en los viejos tiempos, cuando presentábamos en detalle la situación en el frente de batalla y el final de la guerra y de Zelensky. Así que, sin más, comencemos con el análisis. Como siempre, nos ayudará, nos acompañará el mapa de Ucrania, de las hostilidades y de las posiciones de los distintos recursos militares, tanto humanos como materiales. Comencemos desde el sur, desde abajo hacia arriba. Comencemos entonces por el frente sur en la zona de Bugledar. Recordarán una vez más que Bugledar, en Bugledar aparece el centro logístico y de mando de todo el frente sur, o por lo menos de todo el frente sureste de toda esta región. Sí, por cierto, la región sur del Oblast de Donetsk, el punto de combates más intenso desde el inicio de la guerra. Recuerden que recién después de la ofensiva de Rusia en 2022 presenciamos la expansión de la guerra y del frente, naturalmente también, hacia Marinka hacia Zaporizhia, hacia el Oblast de Zaporizhia y hacia el Oblast de Gerson, más hacia el oeste aún. Por eso esta ciudad, ¿sí? Centro vital militar de Ucrania en el sur de Donetsk, ¿sí? El oblast más importante en esta guerra, esta ciudad representa una fortaleza fortificada desde por lo menos 2014 y una vez más aparece como una fortaleza del lugar de enfrentamientos más intensos. La expansión de la guerra hacia el oeste, aquí esto Zaporizhia y aquí esto Gerson, eso recién comienza después. Acá, en esta zona de aquí, lo más duro de toda la guerra, tanto en las ofensivas como en las posiciones defensivas
de Ucrania. Los rusos, en 2 o 3 oportunidades, naturalmente, una vez alcanzadas las cercanías de Vuhledar, quisieron realizar operaciones ofensivas con el objetivo de conquistar esta fortaleza, la cual, por cierto, presenta características muy especiales porque a pesar de su escasa superficie, ¿sí?, aparecen construida con edificios de placas de la época soviética, lamentablemente aquí solo visibles en parte, más bien desde arriba, pero un poquito nos ayuda la perspectiva así desde el costado, edificios muy altos construidos con placas prefabricadas de hormigón armado, los cuales básicamente representan una fortaleza al mejor estilo de alguna película de ciencia ficción. Bueno, estos edificios presentan una resistencia enorme, enorme, y por cierto, los caracterizo con detalle porque la ciudad de Berlín, o por lo menos el este de la ciudad de Berlín, perteneciente en su momento a la Alemania del Este, a la Alemania soviética, presenta estas mismas estructuras, características de todo el bloque soviético, edificios altos, completamente rectangulares, por cierto, bastante feos desde afuera, pero con muy lindos departamentos, varios amigos míos con departamentos en edificios de este tipo, y por dentro los departamentos muy bonitos, muy amplios, muy luminosos, todo muy funcional, muy soviético. De afuera, una caja de zapatos, ¿sí? Pero muy duros, y esto naturalmente ayudó a que los rusos, a pesar de su cercanía a esta ciudad, no hayan podido conquistar esta muy bien defendida ciudad, y que incluso los bombardeos múltiples y los ataques con artillería, ¿sí? Y recuerden, aquí está machacando la artillería rusa, no la artillería estadounidense, europea, sino la artillería más dura de todas. Aún así, no pudieron generar mella en estas fortificaciones soviéticas, y de ahí que, una vez más, las 2 o 3 ofensivas rusas en esta dirección hayan sido rechazadas, hayan sido respondidas exitosamente en el pasado por los ucranianos. De ahí que las Fuerzas Armadas rusas, tiempo atrás, hayan determinado una estrategia alternativa. En lugar de machacar y machacar en ofensivas con muchísimo costo en cuanto a recursos humanos y materiales, comenzaron una estrategia alternativa de asedio por los flancos. ¿Sí? Es el contexto generalizado, una táctica de flanqueo, como lo llaman técnicamente, de ataques por los flancos, de manera de, en primer lugar, cercenar las vías de aprovisionamiento y posteriormente generar un embolsamiento de la ciudad y de esa manera su capitulación. Así, en ese contexto, en los últimos 2 días presenciamos avances aún mayores en este sentido. El primero de ellos aquí en la zona sur, con la conquista de una buena cantidad de terreno, rural hasta esta autopista, la autopista conectando Pavlivka con Vuhledar y hacia arriba con Konstantinivka. Esto en el día de ayer. También presenciamos la toma de prácticamente todos los territorios aledaños a la hasta hace poco autopista de aprovisionamiento de Vuhledar aquí y Konstantinivka, ¿sí? Conectando básicamente la autopista de aprovisionamiento de Vuhledar a través de su conexión con Konstantinivka, hasta hace 3 días todavía bajo poder de los ucranianos. En principio, en un primer momento, y recuerdo aquí presentarlo semanas atrás, los rusos habían realizado avances hasta un punto de esta
autopista, habían conquistado 1 punto, después realizaron la toma de 2 puntos. Bueno, en los últimos días ya básicamente pudieron realizar la captura de todo el trayecto conectando Bugledar con Constantinivka, algo importantísimo, en primer lugar, como remachaba recién, porque esto determina la interrupción del flujo de soldados y de equipos entre ambas ciudades, pero no solo eso, sino que a partir de ahora, o por lo menos a partir de los próximos días, cuando los rusos puedan conquistar la totalidad de esta autopista y establecer posiciones consolidadas en ella, bueno, van a poder generar los propios rusos una vía de transporte y comunicación muy importante a través de esta autopista. Es el segundo avance de estas últimas 24, 48 horas, estos avances aquí importantísimos. También muy, pero muy importante, la novedad, esta sí, de hace algunas horas, esta de aquí, la decisión, y esto ya confirmado por los propios canales de Telegram pro-ucranianos, la decisión del alto mando ucraniano del retiro de la brigada número 72 de esta zona, una brigada considerada por los ucranianos como una brigada heroica, precisamente por haber rechazado en numerosas oportunidades estos avances rusos sobre Bugledar, una brigada muy familiarizada con estos territorios en el sur, la cual, sin embargo, por decisión del alto mando, el día de hoy fue despachada hacia otro destino. No determinaron qué destino, pero 1 más 1, 2, podemos nosotros realizar una inferencia a partir de la situación general. Esta gente no fue despachada a Kursk, ofensiva, o mejor dicho, contraofensiva ucraniana en el norte, ya del todo fracasada, sino que esta gente fue despachada desesperadamente de apuro hacia Pokrovsk, porque la situación en Pokrovsk aparece insostenible. Y esto no solo lo estamos presentando nosotros a partir de informaciones en canales prorrusos, ni siquiera solamente a partir de informaciones en canales pro-ucranianos, sino que incluso, y atención a esto, una parlamentaria ucraniana, por cierto, bastante conocida, de nombre Mariana, no recuerdo ahora el apellido, una chica joven, bastante conocida porque cada 2 por 3 machaca y machaca contra Sirski. Ahora vamos a presentar su cara. Por un momento su apellido desapareció de mi cabeza. Recién recorría, de hecho, su tweet. Bueno, aquí la publicación del día de hoy respecto a esta situación. He recibido esto publicado por esta diputada ucraniana, naturalmente, antirrusa hasta el tuétano, pero con a menudo opiniones críticas sobre las decisiones de las Fuerzas Armadas ucranianas. He recibido numerosos llamados desesperados de militares para que Sirski no retire de Vuhledar la 72ª Brigada, que lleva 2 años rechazando todos los ataques allí y conoce muy, pero muy bien el terreno. Los rusos ya lo saben y se están preparando. Será un desastre, como en Toretsk y Nueva York, cuando se retiró de allí la 24ª Brigada. Parece que se está ampliando deliberadamente el frente. Estas las palabras de esta diputada Mariana Besula, ese el apellido, Besula, ese su nombre, perdón por no recordarlo recién de memoria. Así que esto de el retiro de esta brigada, la brigada
número y presentamos aquí nuevamente el mapa. 72, hasta el momento responsable de la, para los ucranianos, heroica defensa de el sur del Oblast de Donetsk y en particular de Vuhledar. Bueno, esto está determinando muchísimo revuelo en Ucrania, está generando muchísimo revuelo y naturalmente connotará un debilitamiento muy fuerte de las defensas de Ucrania en esta zona en un momento muy, pero muy difícil, en el cual los rusos, una vez más, realizan avances a lo largo de todo el sur con el objetivo de una estrategia de pinzas sobre Vuhledar. Otra de las novedades, el mapa aparece en pantalla, sí, efectivamente. Otra de las novedades, bueno, naturalmente también la toma total de Konstantinivka, esto ya de hace 2 o 3 días, pero también en el contexto, todo esto, hoy quiero presentar todo en detalle, también en el contexto de la ofensiva hacia Vuhledar por los flancos. Hace 2 días más o menos comenzaron a presentar los rusos los videos de la toma por completo de Konstantinivka. Los podemos presentar. Este quizás no tan bonito en cuanto a la calidad como, si no recuerdo mal, este de aquí. Aquí la música. Aquí la confirmación de la captura total de Konstantinivka en la zona más al oeste, con ahí los muchachos de las Fuerzas Armadas rusas llevando la bandera, bastante tranquilos, por cierto, como una demostración del retiro de las fuerzas ucranianas de aquí, y ahí izada la bandera en una parte del de Konstantinivka, pero no solo eso, sino que además por aquí otro video también, eso en esta región, esa la región más al oeste de Konstantinivka, pero quiero presentar por aquí también otro video con esta de aquí, ahora sí, con la captura de la zona sur de la llegada de los soldados así chiquititos desde lejos realmente generan la sensación de una maqueta, ¿no? Y de pequeñas hormiguitas avanzando. Bueno, de alguna manera una metáfora aplicable a esto, ¿no? El avance de hormiga con un trabajo de hormiga de las tropas rusas, de avances pequeños pero sistemáticos y continuados día tras día. Esa es la estrategia de las Fuerzas Armadas o de un ejército en una guerra de desgaste, como hormiguitas, pero las hormiguitas imparables. Ahí efectivamente también a la vista la bandera rusa en Konstantinivka. Bien, la otra novedad también de hace pocas horas, esto sí, todavía sin confirmación, esta de aquí, según algunos mapeadores, ¿sí? Porque aparentemente Rusia ya habría comenzado el asedio de esta pequeña localidad de Bodiane. Una vez tomado esto, ¿sí? Tras el cruce de la autopista, la conquista de estas posiciones fortificadas, el cruce de la autopista aquí y el avance ahora sobre Bodiane. Por cierto, hacia Bodiane retrocedieron las tropas ucranianas después de estos avances sobre las posiciones fortificadas alrededor de la autopista. Una vez tomado esto aquí, las pinzas, por lo menos la pinza norte sobre Vuhledar, básicamente ya aparece a punto al dente, lo llamarían los italianos, ¿no? A punto, exactamente al punto de el inicio de
el asedio por el norte casi de inmediato. Difícilmente los rusos retrasen ese ataque hasta la captura de Boyoyablenka, esta localidad ubicada un poco más al norte. Seguramente, una vez tomado aquí Bodiane, comenzará naturalmente el avance respectivo más hacia el norte aún, pero a la vez realizarán ya desde esta zona, realizarán el primer ataque por el flanco norte hacia Vuhledar, mientras a la vez acometen hacia el norte, hacia Boyablenka, de manera de generar el embolsamiento total de Vuhledar, ¿sí? Bien, esas las novedades por esta zona aquí, aunque también una más todavía aquí en la zona del sur de Donetsk. Aquí, un poquito más arriba, poco antes de el inicio del frente al cual todo el mundo presenta como el frente de Pokrovsk hoy día, aunque en realidad aparece expandido hacia el sur también. Novedad del día de hoy de Maximilianivka, esta localidad ubicada aquí. Bueno, el día de hoy imágenes de de canales ucranianos de ataques con bombas, con artillería convencional y de cohetes, como así también con drones contra posiciones rusas ubicadas en la parte más occidental de esta localidad. Ahí algunas de las imágenes, algunas de ellas georreferenciadas, y por eso pudieron determinar los mapeadores aquí que uno de esos ataques contra posiciones rusas consolidadas fue perpetrado aquí en esta zona, mientras que a la vez otro video, esta vez de los rusos, presenta el ataque con bombas contra estas granjas de aquí, con lo cual esto seguro tomado por los rusos, por eso los ataques ucranianos por el aire, y esto todavía, por el contrario, esto todavía en control de los ucranianos, por eso el ataque por el aire de los rusos, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de esta avanzada en esta zona? Bueno, recuerdan que ayer presentábamos, con motivo de un tuit de Julian Röpke, ese analista militar alemán, al servicio de Bild, el periódico más popular en Alemania, un pasquín amarillista de la más baja calaña, pero con un analista tremendamente antirruso, tremendamente pro-ucraniano, tremendamente pro-estadounidense, tremendamente atlantista, pero con destellos de honestidad. Además, él presenta en el canal de YouTube de Bild algo equiparable a el The Sun británico, una publicación así muy popular, muy amarillista, muy leída, con una tirada enorme. Y él el día de ayer presentaba la situación en un tuit aquí, en esta zona, ya la vamos a presentar ahora en detalle, en esta zona un poquito más arriba, entre la saliente de la parte sur del frente de Pokrovsk, esto de aquí, y la saliente entre Krasnohorivka, y presentaba aquí la existencia de un caldero, de un embolsamiento, todavía no consumado del todo, pero con altas probabilidades de generar una situación desesperante para las 3 brigadas ucranianas todavía ubicadas aquí para la defensa de estos territorios. Bueno, por eso lo presentábamos ayer este caldero, pero atención, porque como ahora Rusia reactivó el frente de Maximilianivka, reactivó los avances, ¿sí? Aquí, durante bastante tiempo suspendidos, evidentemente a la espera de la evolución de la situación más en el norte.
Bueno, como ahora reactivó eso y estos ataques presentan el objetivo de básicamente conquistar, bueno, la totalidad de Maximilianisca, naturalmente, como así también de realizar un avance hasta la margen derecha de esta reserva de Novailinka de agua, como así también la margen derecha o el flanco derecho de Curajove, lo cual generaría, atención al mapa, si lo presentamos un poquito más lejos, ¿sí? Desde un poquito de mayor distancia, así es, así con menos información, ¿sí? Vamos a reacomodar por un lado y por el otro las tropas rusas y ucranianas. Atención a esto, si los rusos conquistan este territorio gracias a la reserva de agua de Curajove, gracias a este espejo de agua, inmediatamente generan aquí una pared y una saliente en la zona sur con una profundidad enorme, de manera de que el caldero en ciernes, el embolsamiento en ciernes aquí, de repente, a partir de este avance, ya no presente dimensiones muy considerables, sino que de repente aparezca ampliado a prácticamente el triple de su superficie actual. El triple de su superficie actual. Si, una vez más, lo presento una vez más, si los rusos conquistan estos territorios ubicados entre Maximilianivka y la reserva de Kurajove, generan una barrera en el sur para acompañar la saliente del norte y generar un superembolsamiento en esta zona, atrapando ya no a 3 brigadas, 1, 2 y 3, sino a 4, a 5, 6, 7. ¿Sí? Un golpe sin retorno, determinaría esto, para Ucrania. Bueno, este avance en Maximilianivka lo reactivaron, o los avances en esta zona los reactivaron el día de ayer. Además, en el corto plazo, por cierto, antes del cierre de ese eventual caldero, la formación de una barrera por aquí determinaría inmediatamente la suspensión de la comunicación entre Curajiva y Curajove. Esos los nombres, ¿no? Aparecen como una cargada, como un chiste. Curajiva y Curajove, esos los nombres, hasta el momento comunicados de esta forma, con varias brigadas ucranianas aquí, con un ida y vuelta permanente de vehículos blindados, de tropas, de municiones. Bueno, con estos avances aquí generarían también la interrupción de esa importante vía de abastecimiento. Así que cuidado con esto, porque esto hasta el momento completamente desatendido por la gran mayoría de los analistas, pero esto podría presentar características verdaderamente determinantes no solamente en el frente sur, sino también, y ahora vamos a presentar, el frente del este, o mejor dicho, el frente de Pokrovsk también, ¿no? Esto justo aparece entre los dos frentes, ¿sí? Este, el sur, y este, el de Pokrovsk, ¿sí? Un traguito de agua y comenzamos inmediatamente con la situación en Pokrovsk. Bueno, novedades de las últimas 24 horas. Ayer presentamos muy rápidamente algunas cositas. Increíblemente hoy ya aparecieron novedades muy sustanciales con respecto al día de ayer. Una vez más, acá presenciamos una situación verdaderamente desesperante para las defensas ucranianas. Acá el frente ucraniano, las defensas ucranianas capitularon, colapsaron, están retrocediendo
en desbandada, están retrocediendo por momentos sin presentar batalla prácticamente. Por eso las imágenes de los videos de los últimos días en los cuales los rusos conquistan una ciudad, realizan el izado de la bandera y muchas de las casas, muchos de los lugares tomados aparecen mucho menos destruidos que en otros lugares. Claro, porque no debieron machacar y machacar con artillería durante muchos días, como por lo general machacaban a lo largo de toda esta, o machacaron a lo largo de toda esta guerra, una guerra de desgaste, sino que sencillamente los ucranianos están retrocediendo y los rusos realizan la captura de estos lugares con mucha menor resistencia. ¿Sí? Los ucranianos no están presentando prácticamente resistencia en muchos de estos lugares y retroceden de manera desordenada. Novedades. Comencemos. Bueno, la primera de ellas me va a ayudar solamente el 31. Bueno, primero la captura de una buena parte de la localidad de Jalitsinivka, esta localidad de aquí, por cierto, bastante grande considerando el tamaño de las pequeñas localidades en esta zona, incluso con la publicación por aquí de la captura de la zona ubicada en el norte, donde los soldados rusos realizaron el izado de su pabellón nacional, su bandera. Perdón, mala mía, no de la bandera, el pabellón o la bandera de este batallón. No recuerdo de memoria el número ahora, pero este mismo batallón, por cierto, hoy día parte de las Fuerzas Armadas rusas en su conjunto, pero constituido por efectivos, por personal, por soldados, en última instancia, de la DP, la República de Donetsk, la DPR como la llaman habitualmente, la República de Donetsk, incorporada naturalmente a Rusia, así que gente combatiendo ahí de esta zona de Donetsk y los alrededores. Y este mismo batallón, por cierto, realizó también la captura de Avdiivka, lo recordarán, y del Terricón. ¿Recuerdan el Terricón en Avdiivka? Esta montaña de desechos de la planta de coque, ¿sí? Recordarán seguramente las imágenes de la bandera de este batallón puesta ahí, si no recuerdo mal, en algún momento también un incidente con esa bandera puesta primero por los rusos en el Terricón y después derribada por un dron y puesta nuevamente por los soldados. Bueno, participaron naturalmente de forma muy activa en todo el avance a lo largo de las vías del tren posterior. Es el sentido del avance posterior a la captura de Avdiivka, con puntos fundamentales en esa avanzada como la toma de Ojeretine, ya que aparecía detrás de la segunda línea defensiva en esta zona. Todavía no habían podido conquistar los rusos todos los territorios posteriores a la primera línea de defensa en esta región, pero los muchachos de este batallón, y mil disculpas porque no recuerdo de memoria ahora el número precisamente de este batallón propio de la República Popular de Donetsk, pero ellos antes de la toma de todo esto pudieron con la captura de Ojeretine y a partir de ahí el avance cada vez más rápido por las vías del tren hacia Pokrovsk y, bueno, la apertura de alguna manera de esta flor, como la llaman los analistas militares
rusos. Bueno, hoy ese mismo batallón presentaba su emblema, su escudo de armas aquí en la zona norte de Hatzinivka. Estoy queriendo... Bueno, no. Quería el número del batallón, injusto yo con ese batallón por sus grandes logros en términos militares, injusto que no recuerde el número, pero bueno, para el día de mañana seguramente lo habré determinado. ¿Qué más? ¿Qué otros avances importantes? Bueno, además de la confirmación de la toma de todo esto, según mapeadores prorrusos y proucranianos, el día de hoy Rusia realizó avances aquí en esta zona, como así también en esta otra localidad. La primera, llamada Dolinivka, esta de aquí. Localidades todas muy pequeñitas, pero no por eso menos importantes en estos avances. Aquí Dolinivka en esta zona, como así también hacia la zona sur de esta misma localidad, Halitzinivka, aquí, ¿sí? Esta zona de aquí. Esto confirmado, o por lo menos esto informado por canales tanto prorrusos como pro-ucranianos, ¿sí? Aquí algunas de las imágenes de los distintos, esto es Uriyak, por ejemplo, bueno, de los distintos mapeadores. Otra información del día de hoy, esta sí no confirmada, así que esta tomada, por favor, con pinzas. Según un canal de Telegram prorruso, habría comenzado Rusia ya el avance sobre esta muy pequeña localidad de 2 callecitas, básicamente, conocida como Selane Perche, aquí, ¿sí? Con lo cual, no solamente esto, todo tomado el día de hoy, sino además, y esto a partir de ahora no confirmado, así que ojo al piojo, cuidado con esto, quizás cierto, quizás no, parte de la guerra naturalmente, la guerra propagandística, la dimensión de la información, quizás cierto, quizás no, considerando la velocidad de los avances rusos de los otros días, algo probable, pero una vez más sin confirmación, según este canal, esto de aquí también ya tomado por Rusia, ¿sí? ¿Por qué la importancia eventual de la captura de este, ¿cómo llamarlo? Pobladío. Atención al tamaño de esto. Básicamente una calle hacia el sur y una calle hacia el oeste con las casitas a los costados, ¿sí? Por cierto, aquí un río, esto importante, ¿sí? Con lo cual esto genera una defensa, una fortificación importante a este lado del río de esta pequeña localidad. ¿Por qué la importancia de la eventual toma de esto? Bueno, porque si efectivamente Rusia conquistó esto, el caldero antes mencionado, el embolsamiento antes mencionado, prácticamente aparece cerrado, ¿sí? Prácticamente aparece cerrado. El caldero pequeño, de pequeño nada, por cierto, acá muchísimos kilómetros cuadrados, pero este de aquí, ¿no? Así, esto así, y después aquí la posibilidad del cierre de este caldero, entre comillas, pequeño, con 1, 2, 3 brigadas adentro, nada más y nada menos, 3.000 soldados ucranianos en esas brigadas, más o menos, redondeando. Pequeño con respecto a la posibilidad, una vez más, del caldero grande mencionado antes en el caso de la toma de estos territorios hasta la represa de Curajove, y ahí sí que un caldero enorme, ¿sí? Bueno, esa parte todavía entonces no confirmada, la toma de Selane Perche, tampoco confirmada, un poquito más hacia el oeste, esta otra información de aquí, el ingreso de las tropas rusas a esta localidad de Ukrainsk, ¿sí? Aquí esto tampoco confirmado,
pero si no hoy, mañana, pasado, en 2 o 3 días más. Ese es el patrón de el desarrollo del conflicto, el desarrollo del frente en este momento, en este lugar de, de la guerra, ¿sí? Así que aquí tampoco esto confirmado. ¿Qué más? ¿Qué más de esta zona? Bueno, un poquito más al norte, ya en dirección hacia Pokrovsk. Por aquí algunas imágenes del día de hoy de Novorodivka. Recuerden que hace poco Novorodivka aparecía completamente bajo el control de Ucrania y supuestamente representaba el punto principal de defensa de Ucrania antes de Pokrovsk. ¿Sí? Aquí Pokrovsk. Recuerden, una vez caído Pokrovsk, básicamente caído todo el oblast de Donetsk. Y si quieren mi opinión, yo esto lo presento desde hace tiempo, prácticamente caído el oblast de Donetsk, la posibilidad de avances hacia el oeste sin defensas, porque las defensas construidas desde 2014 aparecen acá, las defensas ucranianas aparecen acá, desde el flanco izquierdo, desde el oeste del oblast de Donetsk hasta el río Donetsk, allá lejos, ¿sí? Lo vamos a presentar aquí. Esto ya cuántas veces lo habremos presentado, ¿no? Aquí la central logística y de comando de todo el oblast de Donetsk. Una vez caído esto aquí, ahora cada vez más cerca del ataque ruso, los rusos podrán acometer hacia el oeste sobre terreno rural, llano, llanuras, en condiciones todavía climáticas favorables, prácticamente sin defensas hasta el Dnieper, hasta aquí. ¿Sí? Y hasta la ciudad de Dnipro, una de las más importantes. Pavlograd, quizás la única ciudad más o menos importante en el camino hacia allí. Bueno, antes de Pokrovsk, hasta hace poquito tiempo, la última defensa más o menos fortificada de Ucrania aparecía aquí, en Novorodivka, ¿sí? En esta zona de aquí. Bueno, los rusos en ese momento habían conquistado esta zona. En pocos días, esta zona supuestamente fortificada capituló por completo ante el avance hacia los flancos y también de manera directa. Bueno, hoy algunas imágenes de ataques con drones rusos a, evidentemente, algunos puntos todavía dentro de esta zona de la ciudad, algunas islas de resistencia ucraniana todavía aquí, pero este ya el trabajo de limpieza de esta ciudad. Ya confirmada la toma, esto con banderita y todo en esta zona. Así que esto, si no limpiado del todo hoy, en 1 o 2 días total y completamente tomado. ¿Qué otra novedad por aquí? Bien, más al norte, en dirección hacia Krasovjar, en la línea recta hacia Krasovjar. Bueno, por un lado, la confirmación de la captura de Krutillar y Krasnillar. Krutillar ya hace algunos días, Krasnillar el día de entre antes de ayer y ayer. Y la última novedad, esto reseñado el día de hoy, una vez más, tanto en canales pro-rusos como canales pro-ucranianos, la toma de esta localidad aquí de Mykolaiv, según los reportes recibidos, casi, por lo menos hasta acá, sin resistencia. A partir de ahora sí, seguramente comenzarán combates más
duros en esta zona de fortificaciones ucranianas, pero hoy un nuevo avance en esta zona de ahí, consolidando ese avance hacia Pokrovsk de manera directa. La otra novedad por aquí, la captura total de Horodivka, esta zona de aquí, hoy capturada también sin muchas dificultades. Quizás en el día de mañana y los próximos días los combates en esta zona presenten mayor virulencia. Hoy esto tomado por los rusos de manera relativamente, todo siempre cuando caracterizamos una captura, una conquista, la toma de un lugar de manera relativamente sencilla. Recuerden que estamos caracterizando como sencillo algo para nada sencillo y estamos caracterizando como sencillo algo en el marco de una guerra de desgaste, en el cual cualquier pequeño avance representa un esfuerzo enorme, un esfuerzo tremendo, pero claro, a veces esos esfuerzos aparecen mucho mayores cuando ambas partes, tanto la ofensiva como la defensiva, establecen el foco en esa zona y en otras oportunidades como en esta retroceden anteriormente lo más grande de las fuerzas defensivas, entonces la parte ofensiva puede realizar avances relativamente sencillos en este contexto. Sencillo en esta guerra, nada, porque en cualquier guerra de desgaste, sencillo, nada. La toma de cada casa, la conquista de cada manzana representa una victoria pírrica en cualquiera de los casos, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, las imágenes bueno, aquí imágenes de los bombardeos previos al asedio. Aquí la táctica rusa básicamente la misma, ¿sí? El asedio por los flancos y por el frente, lo mismo que en Avdiivka, lo mismo que en Bakhmut, lo mismo que de aquí a poco en Vuhledar. La estrategia de toda la vida de la doctrina militar rusa, antes de la Unión Soviética, posteriormente desarrollada en detalle por los teóricos de la guerra soviéticos y hoy día la doctrina militar de la Federación Rusa. Un poquito más arriba, ¿sí? Abandonemos por un momento el frente de Pokrovsk y recuerden una vez más, este frente está determinando el final de la guerra. Esto sumado al desastre de Kursk, al desastre de la aventura de Kursk. A partir de ahora lo voy a llamar la aventura de Kursk porque no lo podemos conceptualizar de otra manera más que de aventura, una aventura desesperada, sin el más mínimo sentido militar, en una situación de desesperación. Y bueno, y de ahí la decisión política de esa locura, la cual en última instancia aceleró o está acelerando la caída de Ucrania, está acelerando la capitulación militar de Ucrania. Novedades aquí en el frente de New York y Chasiv. Bueno, hoy la captura de esta pequeña zona de aquí en la ciudad de Druzhba. Los avances en la zona media de Toretsk en los últimos días aparecen contenidos o bien por el trabajo de las defensas ucranianas. Recuerden que hasta hace más o menos una semana Rusia realizaba avances muy rápidos aquí también. Bueno, desde hace más o menos una semana pudieron los ucranianos generar la contención de estos ataques, desacelerar los ataques, por lo menos desacelerarlos en la zona central de la ciudad de Toretsk, también súper importante en términos logísticos. Por eso los rusos ahora, el día de hoy, redireccionaron un poco sus avances hacia los flancos, hacia esta zona. Puede que también las Fuerzas Armadas rusas hayan determinado una pequeña pausa en los esfuerzos en esta zona porque la zona con mayor
potencial de explotación en este momento aparece en Pokrovsk. Otra de las hipótesis posibles frente a la desaceleración de los avances aquí en New York y Toretsk. Un poquito más arriba, una situación parecida en Chasiv por aquí. Después de la captura de las primeras, la primera manzana o las primeras dos manzanas tras la superación del famoso canal de Chasiv. Recuerden primero la conquista del microdistrito, después la superación de este canal un canal de riego ubicado aquí, utilizado como defensa por Ucrania. Tras la superación de ese canal, los rusos conquistaron las primeras edificaciones en esta zona. Como así también algunas en esta zona un poquito más arriba. Esto parte también de la estrategia. Aquí el mismo canal, hasta aquí el canal a la vista, la superficie, después aquí entubado, algo muy propio de los canales construidos por los soviéticos en los tiempos soviéticos. Aquí nuevamente, después de esta tubería o este entubamiento de ese canal, nuevamente el canal asciende a la superficie, recorre varios kilómetros así y después de nuevo entubado por lo menos 300 o 400 metros, si no recuerdo mal, más o menos. ¿Cuánto la distancia de aquí hasta aquí? Sí, más o menos, un poquito más, 700 metros, ¿sí? Un poquito menos de un kilómetro. Esto una característica de la construcción de estos canales de riego. Por cierto, la agricultura ucraniana, importantísima, la principal actividad económica de Ucrania, importantísima para Europa, el principal productor de girasol, por ejemplo, en Europa, proveedor de todo el mercado de la Unión Europea, básicamente Ucrania, el aceite de girasol, todo el aceite de girasol consumido hasta el inicio de la guerra en Europa, todo proveniente de Ucrania. Eso gracias a los canales de riego construidos en los tiempos soviéticos. Los ucranianos del régimen actual, del régimen surgido del Maidán, refunfuñan permanentemente contra el pasado soviético, pero sin esos canales, la principal actividad económica ucraniana del presente no podría ser realizada, parecería como una fantasía. Lo mismo, por cierto, la actividad minera, también con industrias construidas por los soviéticos, y lo mismo con respecto a la actividad de la industria pesada, la industria del acero, de láminas de acero y demás. Bueno, recordarán seguramente también la planta en Mariupol, etcétera, etcétera. Todo eso hecho por los soviéticos en Ucrania, ¿sí? A quienes recuerdan o tiempos esos recordados por el gobierno actual como tiempos terribles, pero bueno, las cosas existentes en Ucrania, por lo menos en lo económico, en gran medida ligadas a el desarrollo económico motorizado por los soviéticos en los tiempos soviéticos. Bueno, aquí no quiero abandonar el tema, perdón. Aquí en Chasiv, en los últimos días, pocos avances, prácticamente sin cambios la situación, pero consolidadas las capturas de Rusia una vez traspasado este canal. Así que de aquí a poco seguramente los rusos reactivarán este frente también. Último elemento de nuestro análisis militar el día de hoy. Mucho tiempo desde nuestro último análisis militar, así con el mapa, enfocados únicamente en lo militar, meses. Ya siempre presentamos superficialmente, de manera rápida, expedita la situación, pero así como en los viejos tiempos, casi nunca ya. Bueno, hoy queríamos presentar esto porque esto está determinando el final de la guerra y el final de Zelensky. Así de sencillo. Novedades aquí. Bueno,
Para alegría de los rusos, ninguna novedad, con lo cual todos los avances de Ucrania en la aventura de Kursk hoy día y el día de hoy, efectivamente, ningún foco de avance ucraniano pudo realizar avances, ni siquiera mínimos, así que todos los focos de avance de Ucrania aparecen contenidos, aparecen desactivados, en parte por las defensas rusas, sin lugar a dudas, pero en parte también, evidentemente, porque los recursos asignados a esta aventura en este momento ya aparecen sobrepasados, sobreextendidos, con los 10.000 o 20.000 soldados utilizados en esta aventura. Proliferan las cifras respecto a la cantidad de eh, unidades asignadas a esta contraofensiva ucraniana. Recuerden que comenzó como una incursión, supuestamente, con 600 soldados traspasando la frontera y 400 como apoyo al otro lado, después de ahí a 1.000, de ahí a 10.000, y las cifras más elevadas ascienden a 20.000, sí, contabilizan 20.000 unidades ucranianas. Aún si participaran 20.000 soldados ucranianos, por la distancia de las líneas de aprovisionamiento, por la cantidad de efectivos ya eliminados por Rusia. Para mí, aquí participaron entre 10.000 y 15.000 efectivos, no 20.000, es una exageración, entre 10.000 y 15.000, y según reportes de bajas, incluso de medios ucranianos críticos, las bajas ya contabilizarían entre 6.600 y 7.000 bajas, con lo cual una gran parte, por lo menos la mitad del personal asignado acá, ya aparecería muerto, ya habría sido desactivado por Rusia, ¿sí? Eliminados todos ellos. Con esos 6.000 muertos, o aún si esos 6.000 muertos resucitasen y pudiesen participar todos los efectivos asignados aquí desde un primer momento, bueno, con esa cantidad de gente y esos recursos ya no pueden más que esto, ¿sí? No pueden más que esto. Aparecen sobreextendidos, sin provisión de más unidades para mayores avances, sin provisión de municiones, sin refuerzos de los vehículos blindados y los tanques perdidos. Por cierto, si no recorremos aquí las imágenes, pero desde hace 2 semanas, día tras día, imágenes de la caída de las bombas rusas, los drones, la artillería, machacando y machacando. Aquí un dron, hace un rato un misil, bueno, ahí destruyendo. Aquí una bomba, ¿sí? Como estos innumerables videos. Y con estas unidades los ucranianos no pueden más. Por eso el día de hoy absolutamente ningún avance. Evidentemente ya comienza para Ucrania el tiempo de consolidación de lo tomado. Y por cierto, en mi opinión, en las próximas semanas comenzarán los retrocesos. No podrán establecer posiciones fortificadas en toda este área, quizás sí en algunos lugares específicos un poquito más atrás, pero comenzarán a retroceder, como ya retroceden o retrocedieron en algunos lugares. Por ejemplo, aquí en el flanco oriental, recuerden que en su momento la avanzada ucraniana, la contraofensiva ucraniana, había incluso realizado una incursión en la zona izquierda, en la margen izquierda de esta ciudad Giri, ¿sí? Ya aparecían, perdón, ahora sí, ya aparecían por aquí. Bueno, los rusos establecieron primero con tarde, sin duda, sorprendidos,
con una falla evidentemente en la inteligencia, aunque como también recuerda Mearsheimer, esa falla en la inteligencia, esa falla en no vaticinar un ataque en esta zona, esa falla en no haber determinado la existencia de tropas conglomeradas en esta región del lado ucraniano a la espera de una aventura como esta. Bueno, en gran medida esa falla de la inteligencia respondió a que una ofensiva de este tipo carecía de sentido militar, aparecía como inesperada, como inexplicable, como imprevisible por la falta de objetivos. Eso por un lado, George Mearsheimer siempre recuerda esto en sus análisis, los rusos de alguna manera agarrados con los pantalones bajos porque nadie podía vaticinar un ataque en este lugar por la falta de sentido, por lo, sí, bueno, por lo imprevisible. Aún así cometieron un error de inteligencia porque la inteligencia rusa debería haber determinado, aún así de loca, aún así de delirante, aún así de eh, aventuresca, por llamarlo de alguna manera. Aunque esto representase una locura y una aventura, la inteligencia rusa debería haber determinado, muchachos, acá aparecen conglomeraciones de tropas, aquí están conglomerando tropas, van a comenzar por acá una ofensiva. Por eso respondieron tarde los rusos, por eso los avances ucranianos. Ahora bien, una vez enviados los refuerzos, y por cierto, refuerzos de Rusia provenientes de otros lugares de Rusia y no del frente y menos aún del frente más importante en Pokrovsk, una vez enviados y llegados estos refuerzos, los rusos aquí primero establecieron una frontera a los avances, aquí en Giri, ¿sí? Aquí establecieron el final de los avances y a partir de ahí comenzaron con los contraataques y de Giri a aquí. Kramisnoye, primer contraataque exitoso, retomado, de ahí a Kuprets, retomado, y ahora las luchas aquí en Spalnove y el próximo avance o contraataque hacia Borki. Esto predecible en todo el territorio tomado por Ucrania en esta zona. En algunos lugares incluso Rusia está queriendo generar cuñas, como aquí, ¿sí? Y las generan lugares estratégicos, aquí avances o contraataques de Rusia en esta zona. Aquí, por ejemplo, quiere el avance hasta Gogoleva, generar a través de esta línea y la ayuda de este río por aquí, una zona defensiva por debajo de Sucha. Sucha, la ciudad más importante tomada por los ucranianos en Kursk, una ciudad de 3.600 habitantes, no muy importante, estratégicamente sin valor, pero bueno, eso, el mayor logro de Ucrania en esta aventura desquiciada. Cuando generen con esta cuña y con la ayuda del río esta zona, esta barrera, esta saliente hacia el occidente y hacia el norte, van a poder comenzar el asedio de Sucha no solo de manera frontal, sino también por el flanco sur, sin la posibilidad de eh, ataques contra los flancos desde territorio ucraniano. Esa también parte de la defensa de Rusia, pero bueno, lo más relevante de aquí, ni el día de hoy ni el día de ayer, avances ni siquiera pequeñitos de Ucrania en Kursk. Bien, bien. Eh, presentemos para el final algunas cositas un poquito más políticas, pero fuertemente ligadas a todo esto. Muchas gracias por ahí, por los apoyos. Por aquí, Cristian Salcedo, Rusia hasta tomar Odessa y dejar Ucrania sin costa no va a parar. Saludos. Bueno, altamente probable. A propósito de esto, Cristian, en las últimas 3 charlas aquí en el canal con
Fernando Moragón, con Juan Antonio Aguilar y con Jesús López Almejo, básicamente deliberamos sobre los escenarios a futuro. Deliberamos sobre los próximos pasos de Rusia y los próximos conflictos entre Rusia y la OTAN, o el bloque de Rusia, China, los BRICS, contra la OTAN una vez terminada la guerra en Ucrania con una derrota de Ucrania. Y todos, tanto ellos como nosotros, todos aparecemos más o menos convencidos del comienzo de nuevas guerras, de nuevos conflictos en distintos lugares alrededor de Rusia y de la muy probable captura de Odessa por Rusia también. Así que, Cristian, nuestros análisis en línea con tu observación. Hoy, por cierto, esta mañana realizamos una charla con Pascal Lotax, el profesor suizo en la Universidad de Kioto, en Japón. Esa en inglés, porque él lamentablemente no puede ni una palabra de español, pero ya comenzamos con la traducción, con el doblaje a través de la inteligencia artificial. Posiblemente en los próximos días presentemos eso doblado. Con él también deliberamos sobre esto, ¿sí? Una mirada desde otro lugar, desde un profesor universitario suizo abiertamente crítico de la posición no solo de Suiza, sino de Europa y de la OTAN, y fuertemente comprometido con la paz. Por cierto, su canal llamado en inglés Neutrality Studies, muy bueno. Si lo pueden recorrer con conocimientos ingleses, recórranlo. Si no, todos los materiales publicados en su canal los presentan también en un canal llamado Sanebox Español, ¿sí? Doblados a través de la inteligencia artificial, también muy bueno. Bueno, una mirada hoy distinta con él y su análisis sobre los futuros conflictos exactamente igual al de Juan Antonio Aguilar, al de Fernando Moragón, al de Jesús López Almejo. Así que desde hace algún tiempo estamos vaticinando estas cosas y materializan en la práctica porque estamos realizando análisis críticos no comprometidos, porque ninguno de nosotros responde ni a los gringos, ni a los europeos, ni a los chinos, ni a los rusos, ni a nadie, solamente el compromiso con ustedes de análisis críticos por la paz y 5 analistas distintos con esta mirada de guerras futuras una vez terminada la guerra en Ucrania y muy probablemente de la captura de Rusia o la captura de Odessa por Rusia, ¿sí? Esto a propósito del comentario de Cristian Salcedo. Muchas gracias, Cristian. Por acá otro más. Creo que se viene una incursión en Belgorod, pero ya sería una línea muy extensa por Ucrania y una pesadilla logística, sobre todo con Rusia bombardeando los puntos logísticos en Sumi. Bueno, sí, efectivamente lo de Belgorod, hoy reseñado en varios canales, algunos ataques contra infraestructura civil en Belgorod, pero aunque lo quieran, no pueden. ¿Sí? No pueden porque ya no pueden con la aventura de Kursk, así que lo de una nueva ofensiva en Belgorod, virtualmente imposible. Bueno, muchas gracias también por las membresías. Cristian, quiero redondear la transmisión con las palabras del día de ayer. Esta señora. Yo cada vez más, yo cuando presencio los discursos de esta señora, por alguna razón, inmediatamente me acomete el recuerdo de Adolf Hitler. Y de hecho llama mi atención que los alemanes aquí presencien los discursos de esta señora y no reaccionen de la misma manera, porque algo de ella, su gesticulación, naturalmente el contenido de sus palabras también en cuanto al guerrerismo, a esta vocación supremacista de expansión imperialista, bueno, más allá de eso, algo en lo visual, en las formas, en mi caso recuerda a lo peor de la historia de este país, de Alemania. El día de ayer esta señora presentó un discurso en el cual básicamente después de
los intentos de mediación por la paz de Víctor Orbán. Ahora, recuerden, Hungría en este momento presenta la condición de presidencia de el Consejo Europeo, los intentos de mediación de Hungría. La posición de Eslovaquia respecto a esto también, a favor de la mediación, en contra del apoyo a la guerra. La situación en Estados Unidos con la posición de Trump, recuerden esto, de una vez ganada la presidencia, en 24 horas determino el fin de la guerra. Esas son las palabras del propio Trump. Las propuestas de China para la mediación, en algún momento recuerdo una propuesta de Brasil, la visita de Modi, el presidente indio, a Ucrania también con la propuesta de mediación, todos esfuerzos por la paz, y que esta señora en un discurso rechace todos estos esfuerzos y como presidenta de la Comisión Europea, nada más y nada menos, no votada por nadie, eso es cierto, no votada por nadie, y de hecho su partido, las fuerzas conservadoras tradicionales en Europa, la democracia cristiana, a grandes rasgos en las últimas elecciones protagonizó elecciones pésimas, pero bueno, ella elegida no por el pueblo, sino por las propias cúpulas burocráticas de la Unión Europea. Que esta señora pueda realizar un discurso de estas características en el cual básicamente rechazan los esfuerzos por la paz y realizan un llamado a más guerra, a mí me desasosiega esto. Pero bueno, aquí la gente en su gran mayoría no reacciona, mucho menos las clases dominantes, las clases dirigentes, las élites corporativas, las élites políticas. Estas son las palabras de ella el día de ayer. Esto muy cortito, sin traducción, yo realizo la traducción, un extracto muy cortito. Atención a las palabras de esta impresentable. To stop support for Ukraine. Do not argue for peace. They argue for appeasement. Voy a retroceder un poquitito más para que comience la frase entera. Those who argue to stop support for Ukraine. Ahora sí. Los que argumentan o los que piden el fin del apoyo a Ucrania Do not argue for peace. no piden la paz. They argue for appeasement and Están pidiendo la pacificación of Ukraine. y y el subyugar o el subyugo, esa es la palabra literal, y el subyugo o la opresión, la dominación de Ucrania. Los que piden por el fin del apoyo a Ucrania no están pidiendo por la paz, sino que están pidiendo por la pacificación y la supresión o la dominación de Ucrania. So today I would like to address all those. Por eso hoy quiero responderles a todos los que who after 1,000 days of death and destruction are asking sincerely, isn't it time for talks? Por eso hoy quiero responderle a quienes, después de 1000 días de guerra terrible y destrucción, hoy con sinceridad están preguntándose, ¿no es tiempo ya de negociaciones de paz? It is first and foremost up to our Ukrainian friends to answer this question. Esa pregunta la tienen que responder en primer lugar nuestros amigos ucranianos. We and them want the war to stop as soon as possible. Nosotros, como ellos, queremos que la guerra se termine lo más pronto posible. But while many outside Europe are preoccupied only with the end of fighting, pero mientras muchos fuera de Europa solo están preocupados por el fin de los combates, nuestra posición en la Unión Europea es que la guerra no es solamente que la paz no es la ausencia de guerra, perdón. Nuestra posición es que la paz no es solo la ausencia de guerra. La paz es un acuerdo que hace la guerra imposible e innecesaria. And therefore,
We must put Ukraine in the condition of negotiating such peace, and this is why the integration of Y por eso tenemos que poner a Ucrania en la posición de negociar esta paz. Ukraine and our European Union is for us at the heart of every peace effort. Y por eso nuestro apoyo a militar a Ucrania está en el corazón de la búsqueda de la paz. Yo hasta ahora no comencé el análisis de cada una de las palabras, lo estoy presentando enterito, ¿no? Those who argue bueno, hasta ahí. in union is for us at the heart of every peace effort. Por eso, nuestro apoyo militar a Ucrania está en el corazón de la búsqueda de la paz. Esto en respuesta, naturalmente, a alguien no nombrado aquí, pero esto de le voy a responder a esos que piden la paz, pero en realidad esto en respuesta a Orbán, a las propuestas de negociación, incluso hechas por Rusia, las ofertas de negociación, reconociendo el desastre de esta guerra y por sobre todas las cosas el desastre de esta guerra para Ucrania. Rechazar los intentos de finalización y de negociación de la paz en nombre de el envío de más armas y de más apoyo militar, porque supuestamente eso ayudaría al final de la guerra, carecen por completo de cualquier lógica, de la más mínima lógica elemental, ¿sí? Armas, el envío de armas, el apoyo militar, la autorización de los ataques con misiles de largo alcance en territorio ruso. Eso no desactiva la guerra, eso maximiza la guerra. Para nosotros y para cualquier escolar de 6 años, ¿sí? Con lo cual, cuando rechaza los intentos por la paz, básicamente está preconizando la guerra, está llamando a más guerra. Y esta idea de, primero debemos posicionar a Ucrania en una situación de fuerza para la negociación. Bueno, ese intento de posicionar a Ucrania en una posición de fuerza para la negociación, por cierto, toda una mentira, porque la guerra responde a la vocación expansionista de los Estados Unidos y de sus súbditos como esta señora, pero aún desde la narrativa de esta señora, esta supuesta búsqueda de posicionar a Ucrania en una posición de negociación para recién después comenzar negociaciones, pues, bueno, hasta ahora determinó la pérdida de 1/4 del territorio de Ucrania, irrecuperable porque no va a reconquistar, Ucrania no va a reconquistar los territorios tomados por Rusia, ni militarmente, eso ya clarísimo, y menos aún políticamente, porque Putin no lo va a convalidar, con toda la razón, después de 3 años de guerra y muchísimos costos también para Rusia, imposible. Así que esta búsqueda de más armas, más apoyo para recién después la negociación determinó la pérdida de 1/4 del territorio, la muerte de, según estimaciones, 700.000 soldados solo muertos en Ucrania, la partida de alrededor de 10 millones de ucranianos en búsqueda de refugio como exiliados, escapando de la guerra, y muy probablemente en el futuro la toma de más territorios por Rusia, generando una Ucrania inviable, además de completamente destruida, completamente endeudada, completamente entregadas sus riquezas y, por cierto, las zonas más ricas de Ucrania, tanto en lo relativo a la actividad agrícola como en lo relativo a la actividad minera y de la industria pesada, la actividad acerera, ¿sí? La actividad metalmecánica. Bueno, todo eso ya lo conquistó Rusia. Ya aparecen en manos rusas, ya lo conquistaron los rusos. Así que esa es la estrategia, es el resultado hasta aquí de esa estrategia, de más armas para que Ucrania fuerte en una negociación. Hasta ahora esa estrategia determinó la destrucción de Ucrania y su inviabilidad.
si perseveran en esta estrategia, como van a perseverar, como están perseverando, si machacan y machacan en esta estrategia, bueno, bien podría esto determinar directamente la desaparición de Ucrania como Estado en su totalidad, ¿sí? Y esta señora esto lo presenta abiertamente, así, sin más, sin embagues, sin pruritos, sin vergüenza. Y quizás esa la palabra más adecuada para la definición de esta señora, para caracterizar a esta señora. Sinvergüenza, una verdadera sinvergüenza, ¿sí? Por ahí algunos apoyos más. Muchas gracias otra vez, Cristian Salcedo. José Gabriel Sánchez, una membresía del canal. Muchas gracias, José Gabriel Sánchez. Y por aquí otra más, como así también una donación desde Costa Rica. Muchas gracias, José Gabriel. Demoledores y demoledoras. El día de mañana, como todos los domingos, nuestra charla dominical con Fernando Moragón. En el día de hoy, en nuestro canal hermano DMP Geopolítica, quien no aparezca suscrito a DMP Geopolítica, que no desaproveche la oportunidad ahora mismo de realizar una suscripción gratuita, porque en DMP Geopolítica participan todos los más importantes analistas críticos, analistas geopolíticos y geoeconómicos críticos, censurados en todos los medios occidentales de habla hispana, de habla hispana, de países con el idioma español, censurados en la enorme mayoría de medios, por ahí quizás alguno todavía con algún espacio para alguno de ellos, pero cada vez menos. Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar, Adrián Celaya, Javier Martínez, Santiago Martínez también, el Dumer, Adrián Fernández, Bruno Sgarsini, Eduardo Bior, todos ellos en DMP Geopolítica presentan una vez a la semana sus propios programas con libertad total y absoluta, programas naturalmente sobre geopolítica y sobre economía desde una perspectiva crítica. El día de hoy, Juan Antonio Aguilar con su programa, ayer Fernando Moragón, también Eduardo Bior. Los llamo, por favor, encarecidamente, si quieren más y más contenido, más y más análisis geopolítico y geoeconómico crítico, realicen una suscripción a ese canal. Y si nos quieren ayudar a nosotros aquí, por favor, el like, el pulgar arriba. Y si, bueno, nos quieren ayudar a través de PayPal o a través de una membresía paga, mucho mejor. De lo contrario, sencillamente el like, por favor, contra la censura cada vez mayor en esta plataforma y la difusión de nuestros videos, nuestros contenidos, nuestras transmisiones. Redondeamos hoy por acá, como siempre, un saludo enorme a nuestra queridísima moderadora desde la Ciudad de México, a Beatriz Pulido, a Paola Vega también, un beso enorme, y a los demoledores y a las demoledoras, un abrazo enorme y hasta el día de mañana. Chau, chau.